Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy, Bezrat Hashem, la página 16 del Tratado de Nazir. Comenzamos, Bezrat Hashem y Beshaat Tová, el tercer capítulo, un capítulo que tiene cuatro dapim y medio, y que nos va a hablar principalmente sobre la ley del Nazir que se impurificó. Comenzamos con una Mishnah que ya estudiamos unas cuantas páginas atrás, cuando trajimos una discusión sobre cuántos días era la duración de una Nezirut Stam, una Nezirut simple. Y ahí habíamos visto una discusión en la página 5 y en la página 6 entre Rav Matna y Barpeda. Uno de Rav Matna decía que Stam Nezirut son 30 días, y eso lo aprendía del valor numérico de la palabra Yiye, Yud Hei, son 15 y 15 son 30. Y Barpada decía 29 días. ¿Y de dónde lo aprendía él? De las veces que se repite en toda la parashá del Nazir la palabra Nizro o Nazir, etc. Y que son 29 veces. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en cuándo el Nazir se puede cortar el pelo mideoraita. Según la opinión que dice que Stam Nizirut son 30 días, entonces el Nazir se tiene que cortar el pelo el día 31. Es decir, tiene que pasar 30 días y el día 31 se tendría que cortar el pelo. Según Barpedá, que dice 29, se cortaría el pelo al 30º día. Ahora, nos dijo ahí la Mishnah, o nos va a decir aquí la Mishnah, que si se cortó al día 30 yatzá. ¿Por qué? Para Barpeda está muy bien, porque es el día en el que se tiene que cortar el pelo. Pero para Rav Matna, ¿por qué entonces si se cortó el día 30 le sirvió? Entonces entendemos de ahí que Rav Matna, entiende, como dijimos ayer en el daf de ayer, que Ksatayom, que culó, que un poquito del día 30 ya es como si fuese todo el día 30. Muy bien, vamos a ver toda nuestra Mishnah, se va a poder entender tanto del punto de vista de Rav Matna como de Barpedá. Vamos a tomar solamente el punto de vista de Rav Matna, que es como quedó la halajá. Dice la Mishnah, Mishamar, a la persona que dijo, Harel Nazir, voy a ser Nazir, Stam, sin especificar. Megaleach, Yom, Sheloshim, Ve'echad. Se corta el pelo al cabo de 31 días. Bim Gilach, le Yom Sheloshim, y si se cortó el pelo el día 30, ya está, cumplió. Bediabad, es decir, a posteriori. ¿Por qué? Porque pasó un poquito el día 30 y es como si pasó todo el día 30. Ahora, si dijo la persona, Harel Nazir, Shloshim Yom, yo voy a ser Nazir durante 30 días, ahí ya está especificando. ¿Qué quiere decir 30 días? 30 días completos. Si se cortó el pelo el día 30, no cumplió. Para Rav Matna es normal, porque él dijo 30 días, tiene que cumplir 30 días. Y para Barpeda también, a pesar de que Stam Nezirut son 29, él aquí especificó 30 días. Mishenazar Shete Nezirut, una persona que prometió hacer 2 periodos de Nezirut, Stam. Es decir, que dijo, yo tomo sobre mí Shete Neziruyot, o Aren Nazir Benazir. Tomo 2 Neziruyot, dos periodos de Nazir, o soy Nazir y soy Nazir. Megalea Getarishona, ¿qué tenía que hacer? Pasar el primer periodo de Nazir, cortarse el pelo y después traer sus ofrendas y después volver a empezar un segundo periodo de Nazir. Entonces dice así. Megaleach etarishona beyom shloshim ve'echad. La primera Nezirut se corta el pelo el día 31 y la segunda Nezirut el día 61. Es decir, pasan los 30 días. El día el día siguiente, el día 31, es cuando ya se corta el pelo por la primera Nezirut. Y a partir de ahí empieza a contar otros 30 días, incluyendo ese mismo día, hasta el día 30 de la segunda Nezirut, que ya pasaron 31 días. Y si se cortó el pelo el día 30 de la primera, entonces se cortará el pelo el día 60 de la segunda. Y si se cortó el pelo para la segunda Nezirut el día 59, ya está, a posteriori. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Mixata Yom que culó, del último día 30 de la segunda Nezirut, ese poquito que pasó del día 30 hasta que se cortó el pelo le contó como un día entero. Muy bien. Bezo Edut Heid Rabbi Papias. Y así trajo un testimonio Rabbi Papias.
Al Mishen Nazar, una persona que prometió tomar Shete Nezirot, 2 periodos de Nezirut, que si se cortaba el pelo a los 30 días para la primera, para la segunda, entonces tenía que cortárselo al cabo de 60 días. Y si se cortó el pelo el día 59, ya se cumplió. ¿Por qué? Olelo minaminyan. ¿Por qué? Porque el día 30, es decir, dijimos, sí, se cortó el pelo el día 30, ahí que dijimos. Para Rav Manna, ¿por qué funciona? Bediabad, porque Mixata Yom que culó, un poquito del día es como todo el día. Ese día 30 cumplió los 30 días de la primera Nezirut, pero ese día 30 también comienza el día 1 de la segunda Nezirut. Y por eso, si se lo cortó el día 59, también cumplió a posteriori. Ahora dice, segunda parte de la Mishnah. Mishamar al Nazir, Benidma Beyom Sheloshim. Ahora vamos a ver cuando el Nazir se impurifica al completar su periodo de Nezirut. La persona dijo, yo voy a ser Nazir, Stam, 30 días. Dice, Nitma Yom Sheloshim, se impurificó el día 30 de su Nezirut, Soteretakol, perdió todo. Tiene que volver a empezar. Rabbi Eliezer Omer, Enosoter, Ela, Shiva. Rabbi Eliezer dice, no, solamente perdió 7 días. ¿Qué quiere decir? Que se va a purificar. ¿Cuánto es el periodo de purificación para una persona que estuvo en contacto con un muerto? 7 días. Se le rocía el tercer día, el agua de la vaca roja, se le rocía el séptimo día, y ahí trae su ofrenda, se purifica. Y ahí, ¿qué le quedará por hacer? 7 días más, es lo que dice Rabbi Eliezer. Haré Nazir Sheloshim Yom, yo voy a ser Nazir durante 30 días. Nidma Beyom Sheloshim, y se purificó el día 30. No es lo mismo que antes. Antes dijo Haré Nazir Stam. ¿Qué dijimos cuando dijo Haré Nazir Stam? Se tiene que cortar el pelo el día 31, pero el día 30, Bediabat puede. Porque un poquito del día es como todo. Aquí dijo, voy a hacer Nazir 30 días. Quiere decir que tienen que pasar 30 días completos. Soter Takol, se impurificó el día 30, perdió todo. Y aquí Rabbi Eliezer no discute, está de acuerdo. Haré Nazir Mea Yom, voy a hacer Nazir durante 100 días. Yom Mea, se impurificó el día 100, Soter Takol, pierde todo. Es decir, anula los 99 días anteriores de su Nezirut y tiene que volver a hacer una Nezirut de 100 días además. Rabbi Eliezer Omer, Enosoter el Sheloshim. Dice no. Rabbi Eliezer dice no, solamente perdió, se le anulan 30 días. Quiere decir que una vez que se purifique, va a hacer una Nezirut de 30 días. Porque habíamos visto que Rabbi Eliezer se basa en el versículo que dice Zot Torat HaNazir Beyom Melot Yemen Izro. Dice Zot Torat HaNazir, esta es la ley del Nazir, en el día que se cumplen los días de su Nezirut. Entonces, en el día que se cumplen, si se impurifica, de una Torat Nazir. ¿Cuánto es la Torat Nazir? La ley mínima del Nazir, 30 días. Por eso dice que son 30 días. Por último, dice la Mishnah, Nitma Yom Mea Be'echad, se impurificó el día 101. Es decir, completó todos sus días de Nazir, se impurificó al día siguiente, pero todavía no trajo su ofrenda, ni se cortó el pelo. Soter Sheloshim Yom. Ahí tiene que volver a hacer 30 días. Rabbi Eliezer Omer, Eno Soter el Shiva. No, solamente tiene que hacer 7. Y vamos a ver estas opiniones en la Gemara. Muy bien, esta es nuestra Mishnah, una Mishnah larga. Vamos a empezar con la Gemara. Dice, Mishamar al Nazir, la persona que dijo voy a hacer Nazir Stam, sin especificar. Venidma, perdón, toda la explicación de la primera parte sobre cuándo se completa la Nezirut, si son a los 29 o a los 30 días, y el caso de las 2 Nezirut, etcétera, todo eso lo vimos en la página 5 y 6. Por eso la Gemara ahora no lo vuelve a traer. Ya lo estudiamos en detalle ahí. Por eso solamente empieza con el tema de el que se impurificó a los 30 días. Dice, Yom Sheloshim, se impurificó el día 30, Soteretakol. Es decir, perdió todo, tiene que volver a empezar toda su Nezirut. Esa es la palabra del Tanakama, del primer sabio en la Mishnah. Pero Rabbi Eliezer dice, no, solamente tiene que volver a hacer 7 días. ¿Qué quiere decir? Dice, explica la Gemara y dice, Kasabar, quiere decir que lo que opina
Rabbi Eliezer, Ajar Melot, Shiv'a Soter. Es decir, Rabbi Eliezer, ¿de qué está hablando? Todo este caso en el cual se impurificó el Nazir es después de que completó, pero antes de que trajo sus ofrendas. Y entonces, por eso solamente tiene que traer 7 días, porque un poquito de ese día es como todo el día. Y entonces he aquí que completó todos los días de su Nazirut, estando puro. Benidmar leajar melot, es decir, que en realidad no impurificó su Nazirut, sino que simplemente no puede traer sus ofrendas de Nazir porque está impuro. Entonces pasa 7 días de purificación y trae tus ofrendas de Nazir. ¿Qué más dijo la Mishnah? Haré Nazir Shloshim Yom, voy a hacer Nazir durante 30 días. Y se impurificó el día 30. Ahí Soter Etakol, perdió todo. Tiene que volver a empezar. Velo pligue Rabbi Eliezer, y ahí no discute Rabbi Eliezer con las palabras del Tanakama. ¿Por qué? Porque puesto que dijo 30 días y tiene que contar los 30 días completos, sí, un poquito del día no es como todo el día en este caso, porque sería el día 31 un poquito del día. Es decir, aquí tiene que completar 30 días enteros. Entonces, si se impurificó en ese día, se impurificó siendo Nazir. Ahí el Nazir que se impurificó tiene que volver a empezar todo su periodo de Nazirut. ¿Por qué dice la Gemara de Amar Shelemin? ¿Por qué dijo 30 días completos? Dijo, haré Nazir mea yom, voy a hacer Nazir por 100 días. Nizma yom hamea, se impurificó el día 100. Soter etakol, ahí perdió todo. Tanakama. Rabbi Eliezer Omer, eno soter el shloshim, solamente 30 días. Ahora dice la Gemara, Bekulá, es decir, todas las palabras de esta Mishnah, que de Habinan be aliba de Barpada veradmatna. Es decir, como explicamos arriba en la página 5 y 6, se puede entender según las palabras, tanto de Barpedá como de Radmatna. Se pueden, la Mishnah cuadra con las dos opiniones en todos sus casos. Siguiente Mishnah, dice la Mishnah, Mishenazar, una persona que se hizo Nazir, tomó sobre sí Nezirut Stam, sin especificar, 30 días. Behu, bebeta kebarot, pero esa persona está en el cementerio. ¿Sí? En el momento en el que promete, él está en el cementerio, quiere decir que ya está impuro. Afilo Yasham, Shloshim Yom, incluso que se pasó 30 días en el cementerio. En Olimlo, esos días no le cuentan. No empezó su Nezirut. Veno, me vi, Korban, Tuma. Perdón. En Olimlo, Minaminyan. Veno, me vi, Korban, Tuma. Pero tampoco tiene que traer una ofrenda por haber impurificado su Nezirut. Vamos a ver lo que nos explica la Gemara sobre esto. Es decir, la discusión va a ser si nunca fue Nazir todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en el que él tomó su decisión de ser Nazir, estaba impuro. Ahora dice la Mishnah, Yatzá benichnas, salió del cementerio y volvió a entrar al cementerio. ¿Qué quiere decir salió? Salió quiere decir que salió y se purificó. 7 días, etcétera, etcétera. Y volvió a entrar al cementerio. Olimlo. Ahí sí que le contaron los días que estuvo fuera. Los días que estuvo puro. Y entonces, Olimlo Minamiñán se le cuentan dentro de la cuenta de los 7 días del Nezirut, me vi Korban Tumá, y entonces tiene que traer una ofrenda porque impurificó su Nezirut. Rabbi Eliezer Omer, dice Rabbi Eliezer, lo bobayom, dice no, si salió y volvió a entrar el mismo día en el que se purificó, ahí no cuenta. ¿Por qué? Porque dice el pasuk, dice el versículo, Sheneemar ve'ayamim arishonim yipelu, los primeros días caerán de su cuenta, es decir, se anularán. Está hablando de un nazir que se impurifica. Quiere decir que los días que pasó estando puro y contando su nezirut, si se impurifica se le anula, pero ¿cómo está la palabra yom? Día, está en plural. ¿Cuál es el mínimo plural que existe? 2. Quiere decir que para que esto recaiga, tienen que haber pasado por lo menos 2 días de nezirut estando puro. Quiere decir que si el nazir estaba impuro, no le empezó a contar el nezirut, salió, se purificó, el mismo día que se purificó, entró de vuelta al cementerio. Según el Rabbi Eliezer,
no tiene que traer ofrenda por haber impurificado su Nezirut. ¿Por qué? Porque no pasó ni siquiera 2 días estando puro. Muy bien. Yulo y Amim Rishonim, es decir, no le cuenta, no tiene que traer ofrenda hasta que tenga días primeros, y días son 2. Dice la Gemara, Idmar. Así fue dicha, es decir, fue dicha esta discusión entre Emoraim, entre los sabios de la Gemara, al respecto de esto. Es decir, sobre esto que estamos hablando, discutieron unos sabios en la Gemara. Mishenazar, Behu Bebeta Kebarot, la persona que hizo una promesa de Nazir y está en el cementerio. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dijo, Nezirut Hala Alab, es decir, recae sobre él la Nezirut, incluso que todavía está en el cementerio y tiene prohibido impurificarse y beber vino y cortarse el pelo. Por lo tanto, ¿sí? Si finalmente está transgrediendo su Nezirut, recibe Malkut, es decir, está incumpliendo un Lot Ase. Veresh aquí llamar en Nezirut Halala. Dice no, la Nezirut no recayó todavía sobre él. ¿Por qué? Porque puesto que está impuro, no puede recibir esa Nezirut. Entonces, incluso que después salió de ahí y se le purificó de su impureza, no recibe Malkut por ello, no recibe castigo corporal por haber impurificado su Nezirut. Rabbi Yohanan Amar dijo Rabbi Yohanan, Nezirut Halalab, es decir, vamos a explicar ahora la discusión. Rabbi Yohanan que dijo que la Nezirut sí recae sobre él, porque Sabar él opina, Milta Talia Bekaima, es decir, esa Nezirut que él recibió estando impuro, está esperando al momento en el que pueda recaer, que van de Mashkeja a Tahará. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que va a salir y va a estar puro. Entonces Jalia recae Mimela Tahulalab. Resh Lakish Amar, en Nezirut Halalab. Resh Lakish dijo que no recae la Nezirut del todo. Por lo tanto, solamente en cuanto a la ofrenda de impureza y el hecho de perder la cuenta de los días de Nezirut es que no recae. Pero incluso con respecto al resto de prohibiciones del Nazir, sí que recae. Perdón, no, tampoco recae. Es decir, Rabbi Yohanan que dice, solamente recae la Nezirut. ¿Por qué? Porque a pesar de que está impuro, para todo el resto de cosas le están prohibidas. Es decir, él está en el cementerio y dice, me hago Nazir. Ok, estás impuro, pero beber vino y cortarte el pelo no puedes. Entonces, por lo tanto, cuando te salgas de tu estado de impureza, vas a tener que traer tu ofrenda y además vas a recibir tu malkut. Pero Resh Lakish dice, no, el hecho de que esté impuro ahora no le permite recibir la Nezirut del todo. Es decir, que va a poder seguir bebiendo vino y cortarse el pelo mientras siga estando impuro porque no recayó todavía la Nezirut sobre él. Por lo tanto, y a dar de amar, Jali Ale, entonces si vuelve, se purifica y dice, yo soy Nazir, entonces ahí recae sobre él la Nezirut, veilolo, y si no, no recae. Es decir, en el momento en el que lo dijo para Resh Lakish, no dijo nada. Y aunque salga y se purifique, tiene que volver a decir, soy Nazir. Pregunta la Gemara. Itibe, Rabbi Yohanan le Resh, le preguntó Rabbi Yohanan le Resh Lakish. Mishe Nazar Behu Bebeta Kebarot, la persona que hizo promesa de ser Nazir y está en el cementerio. Afilo Yasham Shloshim Yom, incluso que estaba ahí 30 días. Enolim Minaminyan, esos días no le cuentan. Veeno me vi Korban Tuma, y no tiene que traer una ofrenda por haber impurificado su impureza, ni se cortará el pelo tampoco. Entonces dice, hay que puntualizar de aquí. Shedavka únicamente Korban Tuma de lo maite. Solamente dice la Mishnah que no trae su ofrenda por impurificarse. Mejel Jaliale, pero recaer, sí que recae la Nezirut sobre él. Eso es lo que le dijo Resh Lakish a Rabbi Yohanan Resh Lakish.
reforzando su punto de vista. Amarle le dijo Resh Lakish a Rabbi Yohanan, Eno betorat tumá, veno betorat korban. Dice no. Si no recae sobre él la ley de impureza, tampoco recae sobre él la ley de la ofrenda por la impureza. Pregunta otra vez la Gemara. Itibe, le preguntó Rabbi Yohanan a Resh Lakish. Misha, ya también una persona que estaba impura, Benazir, y se hizo Nazir estando todavía impura. Azur le galear velishtot yaim velitme metim, tiene prohibido cortarse el pelo, beber vino e impurificarse con un muerto. Vem gilach veshata yain venitma metim, y si se cortó el pelo o bebió vino o se impurificó con un muerto, haré sofeget arbaim. Recibe malkut, recibe los 40 golpes. 39. Pregunta Rabbi Yohanan. Y a Marta, si tú me dijiste Bishlama, Jalia, Hainu, Ta'ama de Sofeket Arbaim. Dice, sí, es porque si entendemos que sí recae la Nezirut, entonces yo entiendo que le den golpes, porque es un Nazir que impurificó su Nezirut, y es un Lota AC. Y a Marta, pero si me dices que el Ojalia, como tú me estás diciendo en Rezakish, que no recae la Nezirut porque está impuro, Emai Sofeket Arbaim, ¿por qué le vas a dar golpes? Si nunca fue Nazir. Entonces responde la cámara y dice, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué caso estamos hablando? Beyotze Benignaz. Si le estamos hablando de alguien que salió del cementerio, se purificó, tomó sobre él la Nezirut y después volvió a entrar. Itibe, preguntó Rabbi Yohanan a Resh Lakish, otra pregunta. En Bentame Shenazar, le Nazir Tahor, Shenitma, Ela, Tamen Shenazar, Shevi Shelo, Olelo, Leminian. Benazir Tao Shenitma, en Shevi Shelo, Olelo, Leminian. Trae otra veraita Rabbi Yohanan. Dice así. La diferencia entre un impuro que se hace nazir y un nazir puro que se impurifica, ¿cuál es la única diferencia? Dice que el impuro que se hace nazir, el séptimo día de su cuenta de purificación, el día en el que se mete al mikvé y que se corta el pelo y que le terminaron de rociar el agua de la vaca roja, le cuenta como el primer día de sus 30 días de Nezirut. Y el Nazir puro que se impurificó, el séptimo día de su purificación no le cuenta, tiene que esperar al día siguiente. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Dice, ¿cuál es el motivo? Shetamesh Nazar, que el impuro que se hizo Nazir, que no tiene que traer las ofrendas de impureza en el día octavo, como explicamos arriba en la Mishnah. Por lo tanto, la Nezirut ya le puede empezar a partir del día séptimo de su purificación, inmediatamente después de que hizo Tevilá. Shebeze Siyem Seder Taharato, porque con eso terminó todo su proceso de purificarse. Abal Nazir Tahor, pero el Nazir que estaba puro y se impurificó, tiene que traer las ofrendas por haber impurificado su Nezirut en el octavo día. ¿Sí? Veal Yom Zen Mar Pasuk Vekidesh Rosho, y consagrará su cabeza, es decir, que es cuando se va a cortar el pelo, y va a empezar una nueva Nezirut en ese día, en el octavo. Bien, entonces, ¿veis al Kadatach? Esta es la pregunta entonces ahora de Rabbi Yohanan. Y si tú me vienes a decir, Shetamesh Nazar Lojalia, que el impuro que se hizo Nazir no recayó la Nezirut del todo sobre él, Emai Olelo Minaminyan. Entonces, ¿por qué le entra el día séptimo dentro de la cuenta? Todavía no recibió la Nezirut, porque se está purificando. Entonces, Mar Barashi respondió, perdón, vuelve la Gemara. Habanat Atko, Bamachloket, Resh Lakish, Rabbi Yohanan, Mefareshet, Machloket, Beofan Nacher. Si ahora la Gemara va a volver a explicar la discusión desde otro punto de vista. Aquí es donde llegó la discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, según lo que estábamos viendo. Va a traer otro punto de vista. Amar Mar Bar Rabashi, dijo Mar, el hijo de Rabashi, Mejal, es decir, sobre el hecho de que recaiga la Nezirut, Kule Alma lo aplica. En realidad nadie discute, todo el mundo está de acuerdo, tanto Rabbi Yohanan como Resh Lakish. De Jalia, recae. Ela, Kipling, entonces, ¿dónde está la discusión? Le Milke, en cuanto a si debe recibir Malkut o no debe recibir Malkut, golpes.
Rabbi Yohanan Sabar, Rabbi Yohanan opina que van de Jalia, puesto que recayó la Nezirut y lo impurificó, la que recibe Malkut. Resh Lakish Sabar, Resh Lakish opina, la que ve Jalia, es decir, que no recibe Malkut, pero aún así la Nezirut recayó sobre él. Hasta aquí llega el DAF de hoy. Que tengamos un excelente día. Jizku Beimsu.